Hemos estado compartiendo en estos últimos domingos un mensaje que tiene que ver con las mamás. Y compartiendo a las mamás, yo me sentí así de que solo las mamás le hemos tirado, dije. Y a los papás ya nos va a llegar el turno, ya casi, ya en menos de un mes nos toca. Entonces dije, no, entonces mejor pongamos un balance y hablemos de los hijos entonces. ¿Les parece, mamás? No, no, las veo bien aguadas ahora, no, hombre. ¿Les parece, mamás? Sí. ¿Les parece, papás, que hablemos de un mensaje a los hijos? Sí. Bueno, entonces veamos qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Fíjese, es muy importante que cada uno de nosotros pueda determinar cuando Dios quiere decirnos algo en la posición donde estamos. Cuando alguien no trabaja, no tiene una fuente de ingresos, es todavía en edades de estudio, no puede recibir un mensaje de la Biblia que hable sobre los diezmos y las ofrendas. No le corresponde ese mensaje en su momento, en su tiempo. Pero en esta oportunidad queremos hablar sobre lo que Dios quiere decirle a los hijos. Y como ustedes pueden ver acá lo que dice la Escritura sobre el pensamiento de Dios, el plan de Dios en cuanto a los hijos. Y nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6 y versículos del 1 al 3, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces nosotros vemos acá cómo el apóstol Pablo toma de lo que fue dicho en el Antiguo Testamento y hace la aclaración. Tenemos estos mensajes en donde el Señor tiene un plan para las mamás. No estamos generalizando en cuanto a mujeres, sino a mamás y a los papás también. Y entonces, lo que queremos ver en esta oportunidad es que en todo lo que está establecido en la Biblia, Dios se ve complacido de ver su obra. Dice la Escritura en el libro de Génesis que cuando el Señor terminó su creación, terminó de crear al hombre, Él llegó al séptimo día y que dice que Él reposó. Y en cada día que el Señor terminaba de crear algo, Él veía y Él se sentía agradado, complacido de que su voz, su palabra había creado algo, había hecho algo. Los animales no se resistieron en la creación de decir, no, la vaca que diga, no, yo no quiero ser creada. No, la vaca fue creada por la voz de Dios. Todos los animales, toda la creación. Entonces cuando nosotros vemos a todo lo largo de la Escritura cómo se complace Dios cuando su palabra cumple el propósito por lo cual es enviada y no regresa vacía. Cuando hablamos de honrar a padre y madre, necesitamos entender cuál es la implicación que dice las palabras tanto en el hebreo como en el griego. Y lo vamos a ver más detenidamente, pero solo se lo voy a mencionar. Honrar a padre y madre tiene que ver con
estimar, respetar, tener una buena opinión y buena fama de sus padres. O sea, no es cuestión de que el hijo va a andar denigrando a sus padres, y no porque los padres seamos perfectos, sino porque el hijo es de que no le corresponde esa labor a los hijos. Sin embargo, Dios ha determinado que los padres deben de ser honrados por los hijos. Y no es negociable, no es cuestión de que, no, pero es que mire, mi papá es así, mi mamá. No es negociable. Hay cierto nivel de honra que se le debe de dar a sus padres. Pero mire qué cosas. Pareciera que hoy en día los hijos están para contradecir a los padres. No, pero ¿y por qué? Pues sí, pero ¿y por qué yo? Si ahí está fulano, ¿y por qué yo? Otra vez yo. A mí no me corresponde. Y acuérdese, mamá, usted se equivocó en esto que dijo la otra vez. Y entonces pareciera que los hijos han tomado una actitud de malcriadeza con sus padres. Y entonces se vuelven como fiscales en cuanto al dedo acusador y de reclamo. Hoy los hijos ya no les da pena decir malas palabras en frente de sus padres. Ya no es respeto eso. A los hijos ya no les da pena tomar alcohol en frente de su papá, en frente de su mamá, porque ya son adultos. Y eso es algo normal. Yo conocí un joven que en una ocasión le pegó a su mamá. Le pegó, imagínense. Muy malo pudo haber sido lo que haya hecho la mamá, pero nada le autoriza o le da permiso de que en esta ocasión le puedes pegar. Nada, absolutamente. Y lo que vemos hoy en día es como los hijos han perdido totalmente su rumbo, su dirección, la instrucción de Dios en cuanto a su responsabilidad. Bueno, entonces veamos explicaciones de por qué se da esto. Esta es una inclinación natural, normal, que todos los hijos tienen. Que un padre o una madre, cuando están en la etapa de recibir su primer hijo o su primera hija, esta mamá y este papá están tan emocionados que dicen: mi hijo va a ser diferente al de la vecina. Mi hija va a ser diferente a mi sobrina. Y entonces los papás se emocionan tanto y tienen una perspectiva de lo que van a hacer con ese hijo o esa hija primeriza, la primera que llega a la casa. Pero no se han dado cuenta de la naturaleza de ese niño, de esa niña. Es natural. Es por el mismo pecado que traen mamá y papá, que le transmiten esa misma semilla pecaminosa, ese pecado original que se le transmite a los hijos. Aunque los papás tengan la mejor intención, aunque los papás digan: no, mi hijo va a ser diferente. ¿Cuál zapato? No. Los hijos ya traen, vea lo que dice por favor, Génesis capítulo 8, versículo 21. Noé
pasan los 40 días y 40 noches en el mar, en el agua, con su barco, con su barca. Y después que han bajado, dice en el 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En ese momento Dios estaba viendo lo que acababa de pasar, que se ahogó todo animal, todo ser viviente, solo quedaron vivos los del arca. Y entonces viene el Señor y Él llega a una conclusión en su corazón y dice: no voy a volver a destruir a toda la humanidad, no lo voy a volver a hacer. Pero una cosa, fíjese, mire hermano, póngame mucha atención a esto que le voy a decir. Esta conclusión que nosotros vemos acá, donde dice el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, eso no es algo que Dios estaba descubriendo en ese momento. No es que Dios haya dicho todo esto que estaba pasando en la época de Noé, qué sorpresa para mí. No, Dios ya lo sabía. Ya lo sabía. Dios lo está dejando escrito para usted y para mí, para que nosotros entendamos que todo intento del corazón del hombre es malo, es inclinado al mal. Desde la implicación de esta palabra juventud es desde que está en el vientre de la mamá. No es hasta que llega a los 12 años, 14 años que ahí se arruina el niño, no. Viene por el pecado original. Y esta es la naturaleza de todos los hijos, de todo el que nace en una casa, del vientre de una madre. Estamos viendo la naturaleza de los hijos. Mire esto otro. Yo no sé si algún papá o alguna mamá se lo han dicho o usted lo dijo. No sé. Pero mire. El problema acá está hablando de, fíjese, estamos hablando de la inclinación. Y es no apreciar la familia donde Dios lo puso o la puso. ¿Qué dice Isaías 45:10? Búsquelo, por favor, búsquelo. Búsquelo en su Biblia. Isaías 45:10. Dice: ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? Hijos malcriados, que le dicen a los papás cuando, fíjese, cuando el hijo está siendo cuestionado o disciplinado, el hijo o la hija le dice: ¿y por qué me trajiste al mundo? Yo no te pedí venir a esta casa. Yo no te pedí venir a este hogar. Yo estoy aquí porque me mandaron. Pero yo no estoy de acuerdo en venir acá. Y estos son jóvenes que maldicen por haber nacido en la familia donde Dios lo ha enviado. Maldice a la familia porque los hermanos que tiene, o el hermano o la hermana, o porque no tiene hermanos. Maldice porque hay escasez. Ve, no hay aquí tal cosa y yo eso quiero. Cuando los padres les dicen que no a algo, eso no te voy a dar permiso, no te lo voy a dar. Y entonces el hijo se va, ella se va y tira la puerta del dormitorio, molesto, porque no le dejan hacer lo que quiere.
Y Dios lo que le está diciendo a los hijos con este versículo, veámoslo por favor nuevamente, léalo. Ay del que reclama, ay, ¿por qué me engendraste? ¿Por qué me diste a luz? Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Le está dando una expresión de dolor y le está diciendo, vas a sufrir, te va a doler por lo que está diciendo, por lo que estás sintiendo en tu corazón, en tu mente, por la intención que tienes de ofender, porque no quisiste nacer en ese hogar. El Señor le está anticipando. Mire cómo es Dios, de amoroso, en el sentido que le está advirtiendo. No es algo que Dios más adelante se va a sacar de decir, yo traigo este dolor por lo que tú hiciste. No es ninguna sorpresa. Se lo está anticipando, que van a haber dolores. ¿Qué cosas podrían ser? No sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí estoy viendo en conclusión es que Dios dice, vas a tener dolor. Los hijos ya no dicen amén. Las mamás quieren decir, sí, amén, hermano, dele. ¿Cuál es la naturaleza? Veamos por favor 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Gracias. 2 de Timoteo 3, 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Léanlo por favor, léanlo. Desobedientes a los padres. Mire, ingratos, impíos. Y ahí viene una lista en donde cuando habla de desobedientes a los padres, ¿a quién le está hablando entonces? A los hijos. Hijos que todavía están en aquel nivel de dominio en una casa en donde no tienen un matrimonio, no tienen un hogar, entonces está todavía ahí con los padres. Desobedientes. Hoy en día cuestionan cualquier instrucción que le estén dando. Mire las implicaciones que tiene la palabra de desobediente. Mire lo que dice la implicación, todo lo que abarca. Dice que estos desobedientes, dice que son impersuadibles, contumaz. Y la palabra contumaz significa rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. Estos hijos desobedientes le están dando una instrucción, le están diciendo que no, y se planta y yo tengo mis derechos. Tengo, ¿cómo es que dicen ahora? Mi espacio, que me dejen mi espacio. Es lo que, sí, es lo mío, y hasta ahí llega mi mamá, hasta aquí llega mi papá, no, de ahí para acá, es lo que yo decido. Pero fíjese, mire, a mí no se me imagina cómo me impactó el ver que es impersuadible, no se le puede persuadir, porque siempre se está defendiendo, porque siempre tiene una actitud de defensa. Y además, mire, siquiera si fuera con la palabra de Dios, tenaz en mantener un error. No es tenaz en compartir el evangelio, sino tenaz en mantener un error.
Isaías capítulo 30. Estamos hablando de la naturaleza, lo normal en los hijos. Isaías capítulo 30, búsquelo por favor. Siempre busque la palabra de Dios, búsquela por favor. Mire, no se me quede viendo así no, búsquelo por favor. Léalo. Isaías 30, versículos 1 y 2. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice el pastor de la iglesia. No, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Vaya cosa. Nuevamente el Señor le está exponiendo, le está anticipando a estos hijos: vas a tener dolor. Ay, dice que estos hijos, dice que se apartan, ¿para qué? Para tomar consejo, para oír voces, para oír palabras, para oír a alguien que le está endulzando el oído, que le está dando a entender: tú sos especial, como tú no hay nadie. Y entonces este hijo o esta hija se siente: ay, qué lindas las cosas que me dicen. Y el Señor lo que está diciendo es: se apartan para ir a Egipto, en donde Egipto hay un mar de pecados, pero ahí encuentra a alguien que le endulce el oído y que no quiere oír el consejo de Jehová, porque le está diciendo: se apartan para oír consejo y no de mí. No quieren oír lo que yo tengo que decirles, no quieren oír lo que yo les quiero decir, sino que prefieren ir a buscar un amiguito, una amiguita a Egipto, que les esté endulzando el oído y que les esté haciendo sentir bien. Estamos hablando de la naturaleza de los hijos. Y entonces aquí encontramos a alguien que encontró afuera alguien que hablaba bonito, alguien que le decía cosas agradables, que le hacía sentir bien. Y entonces esa es la tendencia. Estos hijos se apartan para escuchar voces que les están diciendo y les están haciendo sentir bien. Y lo más tremendo, mire, lo más tremendo es que saben, no hay un engaño, porque saben que eso que están oyendo es en contra de la palabra de Dios. Saben que eso que les están endulzando el oído está en contra de lo que Dios está estableciendo en su palabra, su voluntad. Y no les importa, porque se sienten bien con lo que están oyendo, con lo que le están haciendo sentirse. Y estos hijos saben que se están apartando del camino y están haciendo o están yendo a un camino en donde se están alejando cada vez más del Señor. Mire qué interesante, que este tipo de hijos nunca piden un consejo, porque saben lo que le van a decir, porque sabe lo que le van a advertir, sabe lo que le van a poner enfrente de lo que dice la palabra de Dios.
Y entonces mejor no pregunta. Entonces no busca a una hermana, a una anciana, que tenga testimonio de Dios para preguntar. Y le va a preguntar a otro de Egipto. Y entonces el otro de Egipto, sí, claro, tú tienes derecho, está bien. Deja fluir tu libertad. Eres libre. No piden consejo a alguien de Dios que sabe que le va a hablar de Dios, sino que al mismo Egipto. Toda esta es la naturaleza del ser humano, no solo de los hijos, del ser humano, todos nosotros. Pero por otro lado vemos a nuestro Señor Jesucristo, el testimonio que Él nos da a través de las Escrituras, de que Él aprendió la obediencia. Y la forma de cómo aprendió la obediencia fue dura, difícil, dolorosa. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Dice: y aunque era el Hijo de Dios, era el Hijo del Señor, Dios mismo aquí en la tierra, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? Obedeciendo. La obediencia no se aprende memorizando algo y escribiéndola en un papel. Obedecer es esto. No. La obediencia se aprende haciendo las cosas que están diciendo que se deben de hacer. ¿Cómo hizo el Señor Jesús para obedecer? Mire, póngame atención, mire lo que le voy a decir. Ponga oído a esto. El Señor Jesús no llegó diciendo, vaya, pues está bien, Padre, voy a ir a la cruz, vaya, está bien. No hizo eso. Lo hizo con gozo, lo hizo con gusto. Y lo único que le dijo fue, Padre, si es posible, Padre. Y como no hubo respuesta, está bien, Padre, que se haga lo que tú dices. Está bien. Pero no se puso a hacer aquello que le están diciendo que haga en contra de su voluntad, y enojado, molesto, y de ese momento en adelante ya no le habla al papá, ya no le habla a la mamá por lo que le están prohibiendo hacer o por lo que le dijeron que hiciera. El hijo aprendió la obediencia obedeciendo, honrando al Padre en esa obediencia. Obedeció tomando la forma humana primeramente y en todas las limitaciones que tuvo aquí en la tierra. Fue un hogar con necesidades, un hogar donde estuvo ahí con su padre José, su padre terrenal José y María. No eran acaudalados, no tenían grandes comodidades. Nunca se quejó. No le dijo al padre, Padre, mándame dinero, joyas, ganado, camellos, sirvientes. Pudiendo haberlo hecho. Pero el Señor Jesús, sujetándose a la voluntad del Padre, a lo que el Padre tenía determinado hacer con él aquí en la tierra. Hasta allá en el momento de la crucifixión, el día antes, en la noche, eso fue lo único. Pero de ahí, esos otros 33 años y medio, no vemos que le haya reclamado a José, ni a María, ni al Padre Celestial, por todas sus limitaciones. Y él aprendió a obedecer en aquello que fue doloroso. Fíjese, el Señor Jesús en su interior se despojó de ser igual a Dios.
como cosa a que aferrarse y tomó cuerpo humano como nuestro. Fue la primera que le obedeció al Padre. El Señor Jesús le pudo haber dicho al Padre: Padre, ¿por qué no va Miguel, el arcángel Miguel? ¿Por qué no va él a la tierra? Está bien, Padre, que tú digas. Y tomó forma humana. Y estando en la tierra, aprendió de la forma dolorosa. Porque esas últimas horas, desde su arresto hasta la crucifixión, fueron las horas más duras, físicamente hablando, sobre todo lo que le hicieron. ¿Dónde estaba el reproche? ¿Dónde estaba el reclamo de ese hijo? Ese era el plan del Padre. Así lo tenía diseñado para que se cumpliese. Ahora bien, aquí en la tierra, ya aquí entre nosotros, ¿qué padre o qué madre dice: yo quiero que mi hijo vaya a morir por aquel bolito que está allá, por aquellos delincuentes que están allá? Nadie hace eso. Nadie, absolutamente nadie hace eso. Entonces, hijos, ustedes deben de entender algo: que nunca sus padres les van a hacer con intención de dañarlos algo que les va a doler. Jamás. Y si hay malas decisiones y si hay malas instrucciones, no es con la intención de hacerle daño. Entonces, hijos, no reclamen por esas malas decisiones, que los padres vamos a dar cuenta al Señor. Pero la intención no era esa, como la intención del Padre, que sabemos que en esa situación había un plan de salvación para toda la humanidad. En nuestra época no vamos a salvar a nadie. Entonces, hijos, sean sabios y entiendan que no es una mala intención de querer hacerles daño. Entonces, la inclinación natural de los hijos es al mal desde que nacen. Y hasta que se convierten, empieza una regeneración, una restauración. Bueno, pero entonces, honrar a padre y madre, entonces, bueno, honrar a padre y madre es contra naturaleza del hijo, fíjese. Porque no es algo que ellos lo hagan así, sin Dios de por medio, de querer agradar a sus padres. El apóstol Pablo se lo dijo a los efesios, Dios hablando a través del apóstol Pablo, diciendo: hijos, obedecer. Les conviene, obedezcan y honren para que les vaya bien. Hijos, obedezcan y honren para que les vaya bien. Honrar, ya viéndolo más detenidamente, es obedecer, es escuchar, y lo que Dios está diciendo es: va a haber una recompensa. Hay una recompensa por honrar a padre y madre, por obedecer, por darles el privilegio a los padres. Imagínense que todos los papás dijeran: si me haces caso, te doy $100. Una de dos: o los hijos se hacen ricos o los padres quedan pobres. Pero hay una recompensa por: vaya hijo, si vas a la tienda que queda a 10 cuadras de aquí a comprar el pan, a comprar 50 centavos de pan, te voy a dar $10.
tendríamos hijos tan obedientes, pero tan obedientes con dinero. Y Dios lo que nos dice es, si honras a tu mamá y a tu papá y les obedeces, te voy a dar un premio. ¿Cuál es el premio? Largura de días. Pero los hijos dicen, no, prefiero no obedecer. Imagínense, iba a decir dundos, pero no, fíjense, no lo voy a decir. Faltos de sabiduría. Faltos de sabiduría. Porque el Señor les está diciendo, te voy a dar un premio. Si obedeces, si honras a tu papá y a tu mamá, te voy a dar un premio. Y los hijos, no. Los padres deben de ser honrados. Digo honrados no a que no roben, ¿verdad? Sino que reciban honra los padres. Que reciban honra no porque se la hayan ganado, no porque el padre haya sido provisor y haya dado todo lo necesario, entonces el hijo va a decir, como tengo todo lo necesario, entonces yo voy a honrar a mi papá. Pero no, el Señor no está discutiendo, ni está diciendo, si ellos se lo ganan, puedes honrar a tu papá y a tu mamá. Pero no hay condicional. Debe honrar a padre y madre indiscutiblemente. Pero es que ella, a usted no le corresponde juzgar a su mamá. Pero es que él viera venir en gran bolo, mi papá. Sí, pero no le corresponde juzgarlo. Ay, déjelo. Va a dar cuentas. Pero es que viera mi mamá qué malcriada es. Ay, déjelo. No le corresponde a los hijos juzgar a los padres, porque no depende de que se ganen la honra ni la obediencia. Es algo establecido por Dios, no negociable, y que no depende de que los padres hagan buenas obras para ganárselo. Los padres son la primera disciplina que conocen los hijos para empezar a aprender. No son en las escuelas, no son los maestros los responsables, no son los abuelos los responsables, no son los bisabuelos, no son los tíos, no son los vecinos, no es la empleada de la casa, son mamá y papá los que tienen que enseñarle qué es el no. ¿Qué es el no? No, eso no se hace. Esto sí se hace, sí, pero sí, los papás. Las nuevas generaciones es habitual que piensen, fíjese, lo que piensan cada nueva generación. Mi papá ya está viejo, él no encaja con esto. Mi mamá ya está pasada de moda, no encaja. Y ahora es más evidente por la tecnología, fíjese. Ay, mi mamá no le entra. ¿Cómo entrar al Facebook? No sabe. Ay. Y cada vez la desconfigura y después cuesta estar haciendo todo eso. Mi papá, hay que estarle diciendo otra vez las cosas y otra vez y otra vez y otra vez. Hoy es más evidente. Pero aquellos que nacimos en los años 50, 60, 70 y 80, pensamos lo mismo. Sí, también. Pensamos lo mismo de nuestros padres de aquella época. Y pensábamos, está desfasada mi mamá, está desfasado mi papá. Y cada nueva generación, en su generación, piensa que el adulto está desfasado, está mal, obsoleto, ya está de que entreguen mejor los zapatos, que cuelguen los guantes. Cada nueva generación, fíjese bien lo que le estoy diciendo,
Esto significa que cuando usted era joven, digamos más joven para que no se oiga tan golpeado. Cuando usted tenía 15 años, usted pensó que su mamá no entendía muchas cosas. Usted pensó que su papá estaba descontinuado. Y los hermanos mayores que están acá, igual. Cuando tenían 15 años, 12 años, pensaban que sus papás estaban mal. Entonces, cada nueva generación piensa lo mismo. Pero ¿saben qué, jóvenes? Las nuevas generaciones van a pensar lo mismo de ustedes. En ese momento. En ese momento, cuando los niños de ahora tengan 15 años, ya cuestiones del internet, de que el Facebook y que el WhatsApp y el Bluetooth y todo eso ya ha pasado de moda y ustedes van a quedar viejitos. Sí. Aquellos que ahora se la pican de que saben, en ese momento ustedes van a ser los viejitos. Sí. Todas las nuevas generaciones van a pasar por lo mismo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos pues? Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Oíd, hijos. Entonces, ¿cómo honramos a un padre? Los padres y las madres se honran cuando los hijos escuchan sus consejos. No cuando, sí, como no, y dejan hablando solo a la mamá o al papá y el hijo se va. Mire, antes eso era un pecado mortal. Si un hijo le hacía así, mire, que le chuparan los dientes a un papá o a una mamá, eso era de que venía después aganchada, le cambiaba los dientes y los labios se le hinchaban y le empezaba a salir la sangre. Y entonces, perdón, mamá, perdón, con el labio todo reventado. Pero nadie se iba. Nadie salía corriendo y a tirar la puerta y encerrarse o ir al baño o salirse de la casa. Nadie. Oiga los consejos. Dele oído, aunque no le gusten, aunque no le agraden, recíbalo. ¿Y qué más? Escuche los consejos y guárdelos. Vea por favor lo que dice Proverbios capítulo 6. Hoy sí las mamás están contentas, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Proverbios capítulo 6, versículo 20, por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mire, yo creo que Salomón al ver al hijo, a los hijos, le daban ganas de decir: oye, ponme atención. Porque
todo lo que te enseñe tu mamá y tu papá, lo que te enseñen, las instrucciones que te den, los mandamientos que te den, son para tu bien. Esto te va a guardar, son lámparas para ti, para que te des cuenta en la calle de todas aquellas amenazas que vas a recibir. Amenazas cuando alguien se te acerque con una mala intención. Prevención de no ir por un camino, de no ir a una reunión, de no ir a algo indebido. Son buenos para ti las enseñanzas que te estén dando. Los mandamientos cuando te digan no. Ok, está bien. En lugar de molestarse porque le están prohibiendo algo. Pablo decía a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, porque esto es agradable al Señor. ¿Cómo dice? Daniel, ¿cómo dice? ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Cómo dice? Cristian, ¿cómo dice en tu Biblia? Hermana Edith, ¿cómo dice en la Biblia? Hijos, obedeced a vuestros padres. No hay excepción. Aunque no me guste, aunque no me agrade. Pero eso solo Dios lo puede hacer en un hijo. A la brava no lo va a poder hacer. Y se va a enojar y se va a molestar. Pero cuando ese hijo le pide la ayuda a Dios, otros consejos que Dios da. Proverbios capítulo 17, versículo 6. Otros consejos en relación a padres e hijos. Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos. Lindas las coronas. Bonitas las coronas. Y la honra de los hijos, sus padres. Quiere decir que esa señora enojada, que ese señor enojado, que me está prohibiendo cosas, que me está diciendo que sí y que no, debería de ser honra para el hijo. Imagínense, el hijo se siente honrado de su papá. La hija se siente honrada de su mamá, imagínense. Se siente así de que pollón el hijo, por el papá que tiene, por la mamá que tiene. Hay una anécdota sobre la conversación de unos niños pequeños de 4, 6, 8 años, esa anécdota. Y entonces dice que los niños estaban reunidos y estaban hablando para ver quién tenía el papá más importante. Y un niño dijo: mi papá conoce al presidente. Es anécdota, no estamos hablando de aquí, ¿verdad? Y es amigo del presidente, y a veces vamos a su casa y conocemos ahí a los empleados y la casa bien grande que tiene. Y otro niño dijo: mi papá conoce al hombre más rico del mundo. Pueden discutir quién sea, pero mi papá se tutea con ese hombre que lo manda a traer en una limusina, con guardaespaldas, y vamos a su casa. Mi papá es más importante que el tuyo, porque conoce al más rico. Y el tercer niño dijo: mi papá conoce a Dios. ¿Qué más? Un niño orgulloso de que su papá tenía comunión con Dios. Los otros tenían su mérito, pero mérito terrenal. Pero ese niño tenía el testimonio de su papá, que hablaba con Dios, que se comunicaba con Dios, que alaba a Dios, que aprende de Dios, que se congrega para conocer de Dios.
Y ese niño, fíjese, no fue el papá el que estaba diciendo esa cosa, el niño, el hijo. Y entonces sí tiene sentido que los hijos puedan decir: me siento orgulloso de mi mamá, me siento orgullosa de mi mamá, porque conoce a Dios. Y yo veo el testimonio de Dios en su vida. Hijos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Hijos, escuchen. Deuteronomio 6, 6. Oigan, presten oído. Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hijos, mire esto. Su papá o su mamá, cuando le hablan del Señor, solo le están obedeciendo a Dios lo que el Señor está estableciendo. Repítaselos, dígaselos. Entonces, hijos, no vengan otra vez con lo mismo de obedecer. Ay, sí, ya aburre mi mamá con lo que es. Cada rato me sale con lo mismo. A cada rato me sale con cosas, ya me lo sé. Sí, pero ellos van a dar cuentas, los padres vamos a dar cuenta al Señor si le repetimos lo mismo, y si se le repite lo mismo es porque lo necesita. Esa es la conclusión que debería de llegar en su mente, en su corazón. Si me lo están diciendo otra vez, es por algo, porque no he aprendido la lección, porque sigo cayendo en lo mismo. Entonces, si le aburren, si le incomodan lo que le están diciendo, es porque lo necesita. Si mantiene esa relación, si mantiene esa situación, se lo van a seguir diciendo. Padres, no nos cansemos de repetir los mismos mandamientos del Señor, lo mismo, si es necesario. Hijos, no es para que se burlen de sus papás cuando les están repitiendo las cosas. Tal vez la mamá no se acuerda que ya se lo había dicho, o tal vez sí, pero no es para que diga: ay, otra vez, la vieja loca. Otro consejo del Señor es: jóvenes, hijos, vean lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que suceda algo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ok, hijos, ¿se quieren olvidar de su mamá, de su papá, de no hacerles caso? Ok. Pero el Señor lo que está diciendo: entonces acuérdate de tu Creador. Dejemos el nivel terrenal entonces. Acuérdate de Dios. Y Dios lo que dice: aquí estoy yo. Y te estoy anticipando, joven. Te estoy anticipando que van a haber días y años difíciles. Pero si tú te acuerdas de tu Dios hoy, en tu juventud, en este momento, antes que lleguen esos años, vas a tener un consuelo. Porque los días malos van a llegar. Los años malos van a llegar.
Y es mejor estar en comunión, en paz con Dios, tener a Dios como ayudador, que hacerlo, que enfrentarse uno solo. Joven, piensa en Dios antes de tomar tus decisiones. Piensa en Dios, tómalo en cuenta antes de dar ese paso que estás a punto de tomar. Piensa en Dios, en tu Creador, cuando manifiestes eso que estás ideando. Piensa en Dios, en tu Creador, en los planes que estás haciendo. Y Lamentaciones, capítulo 3, búsquelo por favor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones 3:27 nos dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El yugo sabemos que es una pieza que va entre dos bueyes. Y el Señor le está diciendo al joven: joven, ponte ese yugo, porque en el otro lado, quien va a ir a la par, no está hablando de casarse, de esposa, de esposo, está hablando de que alguien más debe de conducir tu vida y no hacerlo tú solo. Que haya un buey viejo que te sepa dirigir, que te sepa guiar. Que tú puedas decirle al Señor: Señor, toma mi vida en tus manos. Llévame, Señor, por donde tú quieras. Y el buey viejo normalmente es más fuerte, y ese buey el que conduce al buey joven donde debe de ir, según lo que le esté guiando el boyero. Joven, únete al Señor para caminar con Él en esta vida, porque esta vida es una vorágine, es una selva en donde le dicen a uno: sálvese quien pueda. O te unes a las hienas, te unes a los carroñeros, te unes a lo peor. Joven, hazlo voluntariamente. No esperes que lleguen los días en donde digas: ay, Señor, me han detectado esta enfermedad. Ay, Señor, estoy pasando por este problema. Antes que llegue eso, inclina tu corazón al Señor y que sea Él quien conduzca tu vida. Bueno, jóvenes, todo esto es un mensaje en donde posiblemente te has sentido incomodado al estar sentado aquí en esta silla o al escuchar este mensaje. Pero la decisión es tuya. Es tuya. Yo lo que puedo decir es: Señor, ya le di tu mensaje. Y puedes tomar la decisión que quieras. Ya vimos que el consejo de Dios es: únete a mí, acuérdate de tu Creador. Y puedes hacer lo que quieras, de decir: no, esta es mi vida, y ok, disfruta mientras puedas el pecado. Puedes reírte, desobedecer, hacer lo que quieras, pero ¿qué dice Eclesiastés 11:9? Busquémoslo por favor. Haz lo que quieras, hijos, hagan lo que quieran, pero Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón lo que quieras, y en la vista de tus ojos. Aquí está el problema. Pero
Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el pastor. No. ¿Te juzgará tu mamá? No. ¿Te juzgará tu papá? No. Te juzgará Dios. Mire cómo es el Señor. Mire cómo es el Señor. Fíjese, el Señor está diciendo: si tú honras a tu mamá y a tu papá, te voy a dar un premio. Y el premio es largura de días. Pero si no lo haces, si desobedeces y quieres hacer el pecado en tu vida como quieras, yo te voy a juzgar. Imagínense cómo es Dios. Nos está anticipando. Está anticipando. Yo te voy a juzgar. ¿Cuál es tu decisión? Así dice la Biblia, hermano. Así que a mí no me vean mal. Deuteronomio 27, versículo 16. A mí que me registren. Búsquelo, por favor. Deuteronomio 27, 16. No, hombre, es que estos versículos deberían de quitarlos de la Biblia. Deuteronomio 27, 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: ni la mamá ni el papá dirían así: amén, sí, está bueno. No, porque les va a doler, duele. Y los hijos no pueden decir amén porque a ellos les cae. Entonces, pero el pueblo dice aquí que digo amén. Es una maldición del Señor. Hermano, esto es delicado. Porque el mismo Señor, fíjese, mire cómo es Dios de amoroso, de veras que es amoroso porque nos anticipa y nos advierte las cosas antes de hacerlas. Y dice: si deshonras a tu madre no dice y, sino a cualquiera de los dos, entonces el Señor está determinando una maldición. Y el Señor no espera que el pueblo diga amén para hacer su voluntad. Él ya lo estableció. Aquí el pueblo dijo amén porque quizás no sabían las consecuencias. Diga amén o no diga amén, Dios no va a cambiar. Dios también le da una promesa a los hijos: que les irá bien. Nuestro texto de esta mañana dice que les irá bien si honran a padre y madre. Y con este versículo terminamos. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Lo leemos nuevamente. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Los padres no estamos exentos, hermanos. Los padres no somos perfectos. Tenemos la misma raíz, la misma necesidad de Dios para poder ser el padre que Dios quiere que seamos. Necesitamos a Dios, que Dios nos ayude a los padres para ser los padres que Dios quiere que seamos, no consentidores, no con el libertinaje. Y el Señor también le ayuda a los hijos para ser los hijos que Dios quiere que sean. Hijos que honren a sus padres y así honran a Dios. Hijos que honren a Dios honrando a sus padres.
Todos necesitamos al Señor. Y Él tiene el poder suficiente para obrar en los padres y para obrar en nosotros como hijos. Así es que, hijos y padres, estamos necesitados para poder reconocer a Dios, que Dios haga una obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu bondad, porque tú no haces nada de sorpresa, y adviertes y anticipas y anuncias lo que has de hacer. Señor, aquí habemos hijos necesitados de ti. Habemos padres necesitados de ti. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti a reconocer nuestros pecados.